Bienvenidos, creo que somos puro hombres, no, hasta la IME también, ya, bienvenidos y bienvenidas a nuestra sesión de charlas del grupo RELELA, de Representation Learning in Language, del Departamento de Computación y amigos. Hoy día nos va a presentar Bernardo Subercasó, parte de su trabajo de investigación de magíster, y esta es como una preparación para su defensa de magíster, que es a principios del 2021, ya quedan pocas semanas, entonces la idea era prepararlo y presentarlo a gente que no conoce el trabajo desde antes y ver si es que tienen feedback de la presentación o preguntas, etc. ¿Sí? La idea es que Bernardo nos va a hacer una presentación, supongo que te va a demorar como 20, 30 minutos, Bernardo. ¿Sí? Y al final de la presentación, entonces todos podríamos hacerle preguntas, y no solo preguntas, sino que igual después de que hagamos preguntas de la investigación, podríamos hacerle algún comentario de la presentación también, porque esto es como una preparación para su defensa. ¿Sí? Y lo que nos decía era que está innovando un poco, así que ahí vamos a ver qué innovaciones nos va a presentar respecto de la presentación. Lo otro importante es que este es parte de un trabajo que Bernardo, hicimos con Bernardo y que lo aceptaron en Neurips, que es una conferencia bien importante de Machine Learning, y parte del trabajo también lo aceptaron en un workshop específico de Algorithmic Fairness desde interpretabilidad, así que es bien interesante que este como trabajo como del estado del arte, digamos, en el área en el que estamos investigando. Sería bueno que también Bernardo, si pudiera en algún momento, tal vez al final, contar un poco cómo fue la experiencia en la conferencia, qué comentarios tuviste y eso. Ya, pues, dale, te dejo para que podáis compartir y empecé la presentación. Buenísimo, gracias. Aprovecho también de dar gracias a Felipe por la invitación, que quede grabado. Ya, y bueno, el título del trabajo es Interpretabilidad de modelos desde la complejidad computacional. Y como decía Jorge, estoy innovando un poco porque el objetivo de esta presentación, de hecho, el único objetivo de mi presentación es que se entienda el título, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es como descomponer el título en partes, ir explicando cada parte y ver cómo se van conectando, ¿sí? Entonces, bueno, la primera parte del título es interpretabilidad. ¿Cuál es el objetivo de la interpretabilidad? ¿Por qué existe esta área dentro de la inteligencia artificial? Bueno, el objetivo es el diseño de algoritmos que los humanos podamos entender y en los cuales podamos confiar. ¿Sí? Ese es el objetivo de la interpretabilidad y explicabilidad en inteligencia artificial. Todavía no hemos dicho qué es, pero es alguna área, digamos, que aspira a eso. ¿Sí? Un ejemplo concreto como de cómo se ve esto en la práctica. Esto está basado en un tweet de Geoffrey Hinton de este año y dice lo siguiente. Uno tiene un problema cardíaco y requiere una cirugía muy compleja y precisa al corazón. Y tiene dos opciones. Una es que te opere un robot, digamos que ocupa, no sé, reinforcement learning, por ejemplo, y que hasta ahora ha tenido un 90% de éxito en las operaciones que ha realizado de este estilo. Y por otra parte está la opción de operarse con una doctora, un doctor humano, que ha tenido hasta ahora un 80% de éxitos en operaciones de este estilo. La pregunta que hace Hinton en Twitter y que causó un poco de polémica es ¿con quién superaría uno? ¿Sí? ¿Qué haría uno frente a esta situación? Y bueno, está relacionado a lo que decíamos antes de esto de modelos que los humanos podamos entender y a los cuales podamos confiar, porque justamente aquí está en juego eso, la confianza. En particular una aplicación de alto riesgo como es la salud. Y esta idea de entender y confiar en los modelos no es solo hipotética, no solo está basada como en escenarios ficticios, sino que hay casos bien concretos y reales, algunos incluso bien recientes, donde cobra harta importancia. Un ejemplo súper citado es que en Estados Unidos el sistema judicial ocupa una herramienta que se llama Compass para predecir la reincidencia en el sistema penal de gente que está incurriendo en él. Es decir, una persona llega, por ejemplo, y ocupan un modelo que toma ciertos datos de la persona y que intenta decidir qué tan probable es que esa persona reincida en el sistema penal, vuelva a cometer algún delito o falta. Y se ha estudiado mucho que, eh, que ese sistema Compass tiene sesgos raciales. Entonces el ejemplo de la izquierda, por ejemplo, es claro, como ese sistema a una persona de raza blanca le asigna un riesgo muy bajo y a una persona de raza afroamericana le asigna un riesgo medio alto. ¿Sí? Además, ese sistema Compass es un sistema de una empresa privada y por lo tanto es difícil auditar, ver exactamente cómo es que el sistema está tomando decisiones, en qué se está fijando.
Otro ejemplo interesante y súper reciente, quizás lo vieron incluso en Twitter, en las últimas 2 semanas, en Stanford, en el centro médico, tuvieron un problema bien grande porque usaron un algoritmo para ordenar la prioridad frente al sistema de vacunación. Es decir, quién se iba a vacunar primero, dado los recursos limitados. Y por cómo estaba diseñado el algoritmo, pasó que la mayoría de los trabajadores de primera línea eh, fueron tirados para el final, ¿sí? Mientras que los ejecutivos, por ejemplo, del hospital estaban al principio. Y eso obviamente ha causado una gran polémica, sobre todo porque además el centro médico de Stanford le echó un poco la culpa al algoritmo. Dijo, bueno, el algoritmo tomó esta decisión y claro, lamentamos que el algoritmo se haya equivocado, digamos. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que este problema de entender y poder confiar en las decisiones que toman los modelos es importante, es relevante y no es solo un tema de escenarios ficticios. ¿Pero qué es la interpretabilidad? Bueno, la respuesta un poco decepcionante inicial es que todavía no hay una respuesta o no hay un acuerdo claro de qué es la interpretabilidad. Sin embargo, igual hay un montón de gente que ha intentado definirla y hay, digamos, elementos de respuesta. Entonces, para poder decir algo concreto igual, la interpretabilidad tiene que ver con el grado en que los humanos podemos entender el porqué de las decisiones tomadas. ¿Por qué un modelo toma una cierta decisión? ¿Sí? Por ejemplo, un banco usa un modelo para juzgar postulaciones a un préstamo. ¿Sí? Recibe datos de los postulantes, los procesa con un algoritmo y finalmente les da un veredicto. En este caso, por ejemplo, la aplicación fue rechazada. La pregunta de interpretabilidad entonces es ¿por qué el candidato fue rechazado para un préstamo? ¿Qué llevó al modelo a decidir eso? Entonces, ahora le voy a meter la parte de modelos, cómo entran los modelos en juego en la interpretabilidad. Entonces, nuestro estudio concierne 3 tipos de modelos diferentes. Por una parte, abajo a la derecha, los perceptrones, ¿sí? Una sola neurona, que en el fondo es un representante de la familia de los modelos lineales, ¿sí? Modelos que ponen una línea en el espacio y deciden según esa línea. Por otra parte, abajo a la izquierda, tenemos árboles de decisión o una variante un poco más general que se llaman FBDDs, ¿sí? O diagramas de decisión libre. Y arriba, un perceptrón multicapa, una red neuronal, digamos, y las activaciones que consideramos nosotros son de tipo ReLU. Entonces, estos 3 son los modelos que consideramos en nuestro estudio. Y los consideramos en parte porque son también, claro, como decía antes, representantes de familias de modelos. El perceptrón como la familia de los modelos lineales, los FDD como la familia de modelos basados en árboles, donde también hay otras cosas como random forests, etc. Y los perceptrones multicapas como representantes, digamos, de las redes neuronales o del aprendizaje profundo. Y con respecto a estos modelos, ya hace mucho tiempo hay una creencia popular, uno puede ver un montón de afirmaciones, diciendo lo siguiente, diciendo que las redes neuronales, en particular las profundas, no son interpretables, mientras que los modelos basados en árboles o los modelos lineales sí son interpretables, ¿sí? Y esto lo pongo a nivel de creencia popular porque en el fondo lo que estamos diciendo aquí es que en la literatura uno puede encontrar un montón de afirmaciones diciendo estas cosas. Por ejemplo, diciendo vamos a usar un árbol de decisión en vez de una red neuronal para que sea más interpretable, ¿sí? Es decir, asumiendo que modelos basados en árboles y modelos lineales son más interpretables que las redes neuronales. Por ejemplo, este gráfico está sacado de la charla que da cada año DARPA, que es como la organización que financia el área de interpretabilidad y explicabilidad en inteligencia artificial. Y ellos ponen en su presentación, esta es del año 2019, un gráfico que en el fondo intenta representar como los diferentes modelos, las diferentes técnicas de aprendizaje automático que hay hoy día, digamos, tienen un grado de precisión, digamos, eh, de qué tan buena es su performance cuando uno la evalúa, y tienen también un grado de explicabilidad. Y por ejemplo, aquí, si se fijan, los árboles de decisión son los más explicables y el deep learning está como el menos explicable, ¿sí? La precisión o las métricas de performance en general son más o menos sencillas en el siguiente sentido, en el sentido que uno puede tener una tabla, por ejemplo, en que yo comparo un árbol de decisión con una red neuronal
y a cada una de ellas les pongo un número racional, digamos, que dice la precisión que tuvo, por ejemplo, en un cierto dataset, ¿sí? Y entonces una me dio 90, la otra me dio 87, y yo digo que la de 90 fue más precisa. El problema es qué pasa con el eje X de este gráfico. ¿Cómo yo mido la explicabilidad? ¿Cómo yo mido que algo es más interpretable, que un modelo es más interpretable que otro? De hecho, incluso en el gráfico que ellos hacen, que ponen en su presentación, dice notional, como diciendo en el fondo que claro, que no es realmente una variable que uno pueda medir, sino que son nociones. Y eso es lo que motiva nuestro trabajo. El objetivo de nuestro trabajo, de hecho, es un formalismo que permita comparar qué modelos son más interpretables que otros, ¿sí? Ver si podemos de alguna manera darle sentido a esas comparaciones que ya forman parte de la creencia popular. Entonces, para ser un poco más preciso, la interpretabilidad o el tipo de interpretabilidad en que nos centramos es post hoc y local. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que se trata de un modelo ya entrenado, es decir, que tiene, por ejemplo, si una red neuronal ya tiene sus pesos, y que es local, en el sentido de que lo que uno quiere entender es cómo funciona el modelo en una localidad de su espacio, ¿sí? Cómo se comporta el modelo con respecto a una instancia en particular. La pregunta, de hecho, aquí está escrita, ¿por qué el modelo toma esa decisión, la decisión que toma el modelo, en esa instancia en particular? Entonces, local es por oposición a global. Global sería intentar entender qué es lo que hace un modelo así como en general, y local es, claro, con respecto a un punto en el espacio. Cómo es que el modelo se comporta con respecto a esa instancia. Ok, el siguiente ingrediente entonces es la complejidad computacional, ¿sí? Y la complejidad computacional es un formalismo que busca entender un poco la dificultad de diferentes problemas formales, ¿sí? Y la forma en que funciona esto es catalogando esos problemas en clases. ¿Qué es una clase de complejidad? Es en el fondo una definición de cuántos recursos, de cuánto poder computacional se requiere para resolver un cierto problema. Entonces tenemos en primer lugar la clase ptime o P, que son los problemas que se pueden resolver rápido en un computador, ¿sí? Rápido en general quiere decir en tiempo polinomial. Después uno tiene la clase NP, que son los problemas que se pueden verificar rápido en un computador, ¿sí? Un ejemplo de esto es que si yo quiero, por ejemplo, saber si un string, si una palabra es un palíndromo, por ejemplo, yo creo que deberían creerme todos que eso se puede resolver rápido en un computador. Si uno puede hacer un programa en Python que, no sé, pues que toma el string y lo invierte y después compara si te quedó igual y con eso ve si es palíndromo. Mientras que hay problemas que son difíciles de resolver, pero fáciles de verificar. Entonces, un ejemplo sería, no sé, uno podría tener Twitter, por ejemplo, y Twitter tiene un montón de gente que se sigue la una a la otra, y uno se podría preguntar si hay 100 personas en Twitter, tales que cada una de esas 100 personas siga a las otras 99 del grupo. ¿Sí? Y lo que pasa con eso es que encontrar esas 100 personas en Twitter puede ser muy difícil. ¿Sí? Hasta ahora, de hecho, nadie probablemente sabe una forma eficiente de hacerlo. Sin embargo, verificarlas es más o menos fácil. ¿A qué me refiero con verificarlas? Me refiero a que una vez que alguien te dice cuáles son esas 100 personas, te dice, mira, estas 100 personas cumplen esa propiedad, es fácil verificar que cada una sigue a las otras 99 del grupo, ¿sí? Pero encontrarla es difícil. Y finalmente, una clase que requiere aún más recursos que las dos anteriores se llama sigma 2p, y son problemas que se podrían verificar rápido en un computador que tiene que tiene la posibilidad de acceder a una API, es decir, como hacerle consulta a alguien, y ese alguien está en NP, eh, es decir, es alguien que puede verificar, o sea, alguien que resuelve problemas que se pueden verificar rápido, ¿sí? En el fondo, desde más arriba a más abajo, estoy hablando de clases de problemas que se pueden resolver con más recursos, con más poder computacional. Y por lo mismo, se sabe que P, por ejemplo, está dentro de NP, es decir, cualquier problema que se puede resolver rápido, se puede verificar rápido. Y cualquier problema en NP está en esta clase sigma 2p porque si algo se puede verificar rápido, también se va a poder verificar rápido con esta ayuda especial. ¿Sí? Entonces, lo que pasa con esto es que, claro, los problemas entran en categorías en estas clases según los recursos necesarios para resolverlo. En particular, un concepto importante
es el de completitud. Vamos a decir que un problema de estos de NP es NP completo si pertenece a NP, es decir, es un problema que se puede verificar rápido, y es igual o más difícil que cualquier problema de NP. Es decir, es de los más difíciles de NP. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de este problema que contaba de encontrar 100 personas en Twitter, tales que cada una siga las otras 99, ese problema, por ejemplo, en general es NP completo. Es decir, es un problema que se puede verificar rápido y que es igual o más difícil que cualquier otro problema de esa clase. En particular, ahora poniendo la atención al gráfico de la derecha, una hipótesis clásica en complejidad es que las clases P y NP son distintas. ¿Sí? Es decir, NP es más grande que P. Y en particular, si eso es así, entonces los problemas NP completos son más difíciles, estrictamente más difíciles que los problemas de P. Eso es lo que uno llama un resultado de separación, en el sentido de que los problemas NP completos están separados de los problemas de P. Como pueden ver aquí, la parte que dice NP completo y P son disjuntas, ¿sí? Son problemas que son estrictamente más difíciles. Entonces, ¿cómo se ve esto concretamente? Bueno, bajo la hipótesis de que P es distinto de NP, que es la hipótesis que todo el mundo hace en esta área, si un problema A, cualquiera, es NP completo, y un problema B, otro problema, está en P, es decir, un problema que se puede resolver rápido, entonces lo que uno dice es que A es estrictamente más difícil que B, porque está en una clase que está estrictamente más arriba, en términos de complejidad. ¿Sí? Lo que le estoy presentando entonces es como un framework matemático que permite separar la dificultad de dos problemas, decir que un problema A es estrictamente más difícil que otro problema B. Entonces, bueno, partí hablando un poco de interpretabilidad, metimos modelos, ahora introduje un poco complejidad computacional y aquí viene la parte interesante, que es un poco el centro de nuestro trabajo y es la conexión de estos dos mundos. Entonces, la interpretabilidad tiene que ver con qué tan fácil es para un humano entender las decisiones de un modelo, ¿sí? Mientras que la complejidad, por otra parte, es qué tan fácil es para un computador resolver un problema formal, matemático, bien definido, ¿sí? Entonces, la pregunta crucial un poco es cómo pasar de este mundo de la interpretabilidad, que es un poco más ambiguo, más humano, a este mundo formal de la complejidad. Y la forma en que nosotros lo hacemos es a través de preguntas de interpretabilidad o explicaciones. Recordando el ejemplo que habíamos conversado un poco antes del aplicante que va al banco y que es rechazado, uno podría tener una explicación del siguiente tipo, que es: el banco no da préstamos a personas con antecedentes penales. Esa explicación es una explicación que se llama explicación de mínima razón suficiente, es decir, es una razón que explica el veredicto y que es suficiente en el sentido de que solo sabiendo esa explicación ya está completamente determinado que a una persona que cumple esto la van a rechazar, ¿sí? Porque el banco no da préstamos a personas con antecedentes penales. Y la parte de que sea mínima es que, claro, como que contiene solo la parte importante, porque a esto yo le podría agregar, por ejemplo, el banco no da préstamos a personas con antecedentes penales y que tienen perro. Y seguiría siendo cierto, porque claro, si ya no le da préstamos a personas con antecedentes penales, tampoco se los va a dar si tienen perro. Pero lo que a uno le interesa en general es que las explicaciones sean mínimas, ¿sí? Es decir, que no tengan partes superfluas. Otra explicación, otro tipo de explicación es la siguiente: es la mayoría de los postulantes casados y sin trabajo estable son rechazados. Esa es una explicación que tiene que ver con conteo. Con conteo porque estamos hablando de la mayoría, ¿sí? Eso quiere decir que en el fondo, claro, consideramos a los postulantes que están casados y que no tienen trabajo estable e intentamos contar cuántos de esos son rechazados y cuántos son aceptados, ¿sí? Entonces, ese es un tipo de explicación también. Otro tipo de explicación, en la literatura le llaman contrafactuales, es minimum change required. Esa explicación se ve, por ejemplo, así: si el postulante hubiese tenido un trabajo estable y un inmueble, habría sido aceptado. Es decir, estoy diciendo que es lo mínimo que le faltaría para que se cambie el veredicto. En este caso, lo mínimo que le faltaría para que el banco le acepte el préstamo, ¿sí? Y lo que yo espero que me compren de alguna manera es que estas explicaciones dan luz sobre por qué el modelo tomó la decisión que tomó, ¿sí? Cualquiera de estas explicaciones da un poco de luz, da un poco de intuición en por qué el modelo tomó la decisión que tomó. ¿Cuál es la gracia de estas explicaciones?
de hecho quizás me conviene volver un poco atrás. Antes habíamos dicho que la pregunta que uno quería resolver era ¿por qué? ¿Por qué, por ejemplo, a alguien le rechazaron un préstamo? ¿Por qué tiene sentido, por qué tiene gracia centrarse en estas explicaciones? Es porque son más concretas, ¿sí? Es porque están mirando una pregunta como amplia, como es la pregunta ¿por qué?, a partir de un lente particular. Y eso permite que uno las pueda formalizar matemáticamente. Por ejemplo, para que vean cómo se ve formalizado, el problema de Minimum Change Required se ve así. Es un problema computacional, es decir, que tiene un input y tiene un output, donde el input es un modelo, M, un input X, que es como la instancia, los datos de la persona que pasó al banco, y un entero K. ¿Y cuál es la pregunta o qué es lo que uno espera como output? Uno espera un sí, si es que existe un input Y que difiere a lo más en K posiciones con X y que tienen distinto veredicto, y no en caso contrario. Eso quiere decir que en el fondo lo que estamos preguntando es, claro, si yo puedo cambiar solo K posiciones de un input y con eso cambiar el veredicto, ¿sí? Por ejemplo, yo le puedo, otra forma de decirlo en otro contexto sería si yo le puedo cambiar K píxeles a la imagen de un gato y hacer con eso que el clasificador pase a pensar que es un perro, ¿sí? Y lo que uno esperaría es que esos píxeles a cambiar fuesen de alguna manera los más relevantes, ¿no? Quizás los de la cara, por ejemplo. Pero la gracia de esto es que lo puedo poner como un problema computacional formal, ¿sí? Que ya no depende de humanos ni nada así. Entonces, bueno, les cuento un poco los resultados a los que llegamos una vez que formalizamos estos problemas. Una vez que uno formaliza estos problemas, puedo ocupar herramientas de complejidad computacional para estudiar su dificultad, para estudiar en cuál de estas clases que habíamos comentado antes caen. Y los resultados que tenemos están resumidos en esta tabla. De hecho, consideramos un par más de preguntas, pero puse esas tres. Después voy a darles un poco más como de intuición, porque la tabla quizá es un poco latera de leer, pero aquí, por ejemplo, si se fijan en la primera fila, dice que para árboles de decisión o FBDDs, el problema de Minimum Change Required se puede resolver en tiempo polinomial, está en P, es decir, un problema fácil de resolver, para perceptrones también, y sin embargo para redes neuronales NP completo, lo que quiere decir que es un problema difícil. Entonces, lo que le estoy diciendo con esta tabla de alguna manera es que parte de nuestro trabajo fue un poco aclarar el panorama de la complejidad de preguntas de interpretabilidad, ver qué tan difíciles son estas preguntas en cada uno de los distintos modelos. Ahora pasemos a cómo interpretarlo, que es la parte yo creo más interesante. Nosotros tenemos teoremas del siguiente estilo, por ejemplo, que estaban resumidos en la tabla. El problema de Minimum Change Required está en P, en P-time, para árboles de decisión, pero es NP completo para redes neuronales. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Eso se interpreta de la siguiente forma. Desde la complejidad, los árboles de decisión son más interpretables que las redes neuronales, cuando se considera en particular este problema, ¿sí? En el fondo, estamos diciendo con complejidad, con argumentos formales de complejidad, que resolver esta pregunta sobre árboles de decisión es más fácil que sobre redes neuronales. Y dado que la interpretabilidad tiene que ver con esta idea de qué tan fácil es entender las decisiones, decimos que entonces son más interpretables. Entonces, el recordatorio es que la creencia popular es que las redes neuronales no son interpretables, mientras que los árboles de decisión y los perceptrones o los modelos lineales sí son. Y eso es exactamente lo que nuestros resultados dicen. Lo que nuestros resultados dicen es que bajo, de hecho, todas las preguntas, los árboles de decisión son más interpretables que las redes neuronales, que los perceptrones son más interpretables que las redes neuronales, y, interesantemente, si recuerdan, en la creencia popular no había una diferencia marcada entre perceptrones y árboles de decisión, y nuestros resultados soportan un poco esa idea, porque dependiendo de la pregunta que se escoja, unos son más interpretables que los otros. Es decir, la complejidad de la pregunta CC, que era Counting Completions, es más alta en perceptrones y más baja en árboles de decisión, mientras que la pregunta de Minimum Sufficient Reason ocurre exactamente lo contrario, ¿sí? Entonces no hay una división clara entre esos dos, pero sí es claro, bajo estos argumentos de complejidad, que tanto árboles de decisión como perceptrones son más interpretables que redes neuronales. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué ocurre esto? Esta es como una pregunta importante que uno se podría hacer. ¿Qué es exactamente lo que determina la facilidad o dificultad de la interpretación?
Nuestros resultados dicen que las redes neuronales son difíciles de interpretar, pero quizás no es claro por qué. Los árboles de decisión son fáciles de interpretar, pero no es claro por qué. Los perceptrones son fáciles de interpretar, pero no es claro por qué. Entonces, voy a dar una pincelada inspirada en las demostraciones que nosotros hicimos de esos resultados, que espero que den un poco de luz de qué es lo que hace que algunas cosas sean fáciles y otras sean difíciles. En general, lo que hace que las redes neuronales sean difíciles de interpretar es su universalidad. Eso quiere decir la capacidad que tienen de representar funciones arbitrarias, en particular funciones booleanas arbitrarias, de manera sucinta. Es decir, que una red neuronal súper chica puede representar una fórmula proposicional, una fórmula booleana compleja. Y es este hecho, el hecho de que puedan representar de manera sucinta cualquier función del cual emana la dificultad de interpretarla. Y eso queda un poco claro en la prueba de nuestros teoremas. ¿Qué es lo que hace, por otra parte, que los árboles de decisión sean fáciles de interpretar? Bueno, nuestras pruebas de facilidad para los árboles de decisión están basadas en general en la siguiente propiedad, en la propiedad en que los árboles de decisión se pueden descomponer en partes. ¿Sí? Descomponer en el sentido de que si yo tengo un árbol de decisión y luego me paro, por ejemplo, en la raíz del árbol y luego miro hacia abajo, lo que yo tengo son distintos árboles, cada uno independiente de los otros. Entonces yo eso los puedo procesar por separado y en base a eso tener un algoritmo eficiente. En general, de hecho, lo que permite esta descomposibilidad en general es la habilidad de hacer programación dinámica, porque nos permite combinar las soluciones de estos distintos subárboles de manera independiente. Y por otra parte, ¿qué es lo que hace que evaluar cosas que interpretar perceptrones sea fácil? En general es lo siguiente, es que estas preguntas de interpretación están basadas en entender cuáles features, cuáles partes del input son relevantes, cuáles están haciendo la diferencia, o cuáles podrían hacer la diferencia en el caso de Minimum Change Required. Y los perceptrones justamente tienen un peso por cada feature, y ese peso ya es una medida de la importancia. Entonces, resulta que muchas cosas son fáciles de hacer en perceptrones porque uno puede llegar y aprovechar esos pesos para saber qué cosas son más importantes y cuáles son menos importantes. Y en base a eso construir las explicaciones. Otra cosa que intentamos hacer con nuestro trabajo fue meternos un poco más en el detalle dentro de modelos, porque antes comparamos 3 modelos generales, ¿cierto? Como redes neuronales, modelos de tipo árbol y modelos lineales. Y nos quisimos meter en cómo comparar diferentes tipos de redes neuronales. En particular, un ejemplo como que pareciera quizás medio obvio es que si uno tiene una red de 3 capas, una red de 45 capas, pareciera que la que es más profunda va a ser más difícil de interpretar, más difícil de entender qué es lo que está pasando con una entrada. ¿Sí? De hecho, alguien podría decirme, claro, pues si el perceptrón es como el caso límite en que la red tiene una capa. Y es verdad. Pero, en este caso, estamos haciendo una diferencia bien refinada. Es decir, estamos diferenciando dentro de un mismo tipo de modelo según la cantidad de capas. Y eso tiene el siguiente problema que podemos ver a la izquierda, que es que, como habíamos dicho, resolver un problema como Minimum Change Required se puede hacer eficientemente para un perceptrón, y sin embargo nuestros resultados dicen que es NP completo en general para redes profundas. Eso quiere decir que es NP completo para redes de 3 capas o de, no sé, 1024 capas. ¿Sí? Cualquier ejemplo con una cantidad ridículamente grande de capas. Entonces eso significa que estas clases, NP y P-time, no son suficientemente refinadas para distinguir entre la cantidad de capas, porque lo único que distinguen es una capa, es decir, un perceptrón, con el resto. ¿Sí? Para poder hacer estas diferencias refinadas entre modelos que se parecen pero que tienen distintos hiperparámetros, usamos clases de complejidad mucho más refinadas que P y NP. ¿Sí? No voy a meterme en el detalle de estas clases, pero es una jerarquía de clases que tienen diferencias súper sutiles unas de otras. ¿Sí? Y esas nos permiten hacer la diferencia. En particular, el teorema al que llegamos y que es el teorema más técnico y poderoso, entre comillas, de nuestro trabajo, es que este problema de Minimum Change Required está en una cierta clase de estas clases refinadas y es difícil para otra de estas clases refinadas, dependiendo de la cantidad de capas que tiene. ¿Sí? Y eso, en el fondo, la forma simple de interpretarlo sin detalle, es que desde la complejidad, las redes neuronales profundas son más difíciles de interpretar que las superficiales.
otra cosa interesante que quizás vale la pena comentar de este resultado es que este resultado es como hace una conexión por primera vez entre esta jerarquía de clases de complejidad bien sutiles y el mundo de las redes neuronales. Entonces, como, claro, como un subproducto de esto que intentamos hacer es que encontramos una relación súper interesante entre una jerarquía de clases de complejidad bien sutiles y no muy estudiadas y el mundo de las redes neuronales. Entonces, el resumen de cómo funciona este framework que en el fondo construimos para decir cuáles modelos son más interpretables que otros, es que el primer ingrediente son preguntas de interpretabilidad concretas, que se pueden formalizar, ¿sí? No simplemente un porqué, sino que preguntas concretas que se pueden formalizar. El segundo ingrediente es elegir las clases de complejidad adecuadas. Como muestra el ejemplo anterior, es importante que las clases de complejidad sean lo suficientemente precisas para distinguir entre los modelos que queremos distinguir. Y finalmente, quizá el ingrediente más difícil es que, bueno, hay que probar estos resultados de separación que les decía de completitud, ¿sí? Que son los que realmente te dicen que un problema es computacionalmente más difícil que otro, y en nuestro contexto, que un problema es más, o sea, que un tipo de modelo es más interpretable que otro tipo de modelo. Entonces, lo que espero, como con lo que les he contado, es que se haya entendido un poco el título, esta relación entre la interpretabilidad de los modelos, qué tan fácil es para un humano entender las decisiones de los modelos, y cómo estudiamos eso desde la complejidad computacional, es decir, desde el estudio formal y matemático de la dificultad de problemas computacionales. Muchas gracias, Bernardo, por la presentación. Estuvo bastante más clara de las otras cosas que había visto antes. Así que te felicito por ese lado. Voy a abrir el espacio para preguntas, preguntas de todo tipo, generales. Después podemos ir a los comentarios de la presentación misma, pero si hay alguna pregunta particular de la investigación. Solo veo un comentario de Matías que dice, muy buena charla, gracias. ¿No tiene ninguna pregunta, Matías? Gracias, Matías. Yo tengo una pregunta, pero quizás me anduve perdiendo un poco, es que igual eran muchos términos, pero se entendió súper bien todo. A la hora de hacer los experimentos entre estas distintas cosas, entre los perceptrones, las redes neuronales, ¿qué tipo de problemas se resolvieron? Ya, sí, te entiendo. De hecho, quizá eso voy a anotar que faltó precisarlo. En general, lo que estamos estudiando nosotros es cómo se comporta en el contexto de clasificación, ¿sí? De clasificación binaria en particular. Por ejemplo, como este caso del banco, en que, claro, las features son, por ejemplo, características de la persona y el output es sí o no, ¿sí? Pero ahora si tú me preguntáis, claro, ¿estudiaron ustedes el problema este del banco? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque en el fondo nuestro estudio es como a nivel general, digamos, se trata de problemas arbitrarios de clasificación, ¿sí? En el fondo, claro, no hay ningún como experimento, dataset en particular con que nos hayamos metido, sino con cuál es la dificultad de entender estas decisiones en un contexto general, ¿sí? Sí, perfecto, gracias. Lo otro que tiene que ver, supongo, es que nosotros suponemos que los modelos ya están entrenados. O sea, en entrenamiento no nos metemos para nada. Como el Claro, input para nosotros es un modelo que ya viene listo. entiendo. ¿Sí? Sí. Súper, gracias. Y de ¿Otra hecho, pregunta? Dale, Bernardo, dale. como, claro, algunos de nuestros resultados son negativos en el sentido que dicen, mira, esto es muy difícil de hacer, por ejemplo, es muy difícil de interpretar neuronales, pero algunos de nuestros resultados sí son positivos, por ejemplo, dicen que es más o menos que es fácil interpretar árboles de decisión o perceptrones. Y de hecho, justamente ahora estamos como grupo implementando algunas de esas cosas. Y la gracia un poco, de hecho, es que justamente es algo, esos algoritmos que te permiten, por ejemplo, computar el minimum change required, por ejemplo, cuánto que habría tenido que cambiar para que cambie el veredicto, son algoritmos generales. Entonces tú, cualquier perceptrón que lo hayas entrenado para cualquier tarea, o cualquier árbol de decisión entrenado para cualquier tarea, vaya a poder usar esos algoritmos para obtener ese tipo de explicación. Súper. Vicente tiene una pregunta, tiene la mano levantada. Dale, Vicente. Hola, ¿se escucha? Sí, se Sí. escucha perfecto. Buena. Muy buena presentación, Bernardo. Encontré todo muy claro, muy bien. Lo único que quiero comentar es que cuando estáis explicando la parte los tipos de explicaciones de interpretabilidad y también al referirte a esos como problemas con cierta complejidad,
Yo no cacho muy bien cómo son las presentaciones de los exámenes de magíster, yo todavía no lo tengo. Creo que también me serviría a mí parte del feedback de la pregunta que estoy a punto de hacer, pero siento que tuve que dar como un pequeño salto de fe, en el sentido de que, y también entiendo, porque como que claro, dices cuál es el teorema, pero no hay mucho demostración por atrás. Igual está bien, ¿verdad? Te creo, ¿cachai? Pero la pregunta va más son muy complicados de explicar cuál es la solución algorítmica para encontrar el minimum change required o el CC. Eh, por qué saltaste esa explicación? Tal vez muy densa. ¿Cómo explicar cuál es tal vez como el setup experimental que hiciste para poder calcular esas complejidades? Como que pasaste de la explicación de qué es una explicación a la tabla de como ya, estas son las complejidades de las explicaciones. Eso sentí, no sé si alguien... Esa es mi pregunta. Sí, dualmente. De hecho, ahora que lo decís, yo creo que sería quizás bueno elegir alguno como el que sea más fácil de analizar y claro, pues, y como tú decías, incluir un poco ese análisis para que no sea tan grande el salto de fe, digamos. Sí, sí es cierto, eso sí, que hay algunos que es muy largo el análisis, entonces, claro, imposible como verlo todo, pero yo creo que efectivamente hay algunos que, bueno, yo tendría que conversarlo con Jorge, pero quizá hay algunos como que sí son suficientemente simples para mostrar el algoritmo, por ejemplo. Sí, posiblemente como Súper. las ideas cruciales. Yo creo que en algún momento como que lo trataste de decir cuando dijiste esto como de que se pueden componer los árboles, pero claro, en el tiempo está ahí más o menos fijo, entonces tampoco es como que podáis usar mucho más tiempo y lo que noté es que además tampoco presentaste todos tus resultados de la tesis, entonces igual tenía un trabajo ahí que hacer para ver qué cosas se podrían cortar y cuáles podría enfatizar. Igual me imagino que como una defensa de tesis, uno asume que la comisión ya leyó el documento, entonces igual tienen más antecedentes que nosotros. Así que Se supone que creo sí. que está bien en esa línea. Se supone que sí. Ojo que cuando tú escribís un artículo, en este caso, o sea, el artículo que escribimos con esto tenía, ¿cuánto? 9 páginas, tampoco tenéis mucho tiempo, o sea, no podemos poner las demostraciones en el artículo, las tenemos que poner en un apéndice, pero ahí sí pusimos algunas como ideas principales de dónde estaban las dificultades cuando era difícil y qué cosas se podían hacer cuando era fácil, que tal vez se podrían integrar en alguno de ellos. Y sería bueno sí poner unas slides al final por si te llegan a preguntar y tengáis como algún poco de apoyo, por si acaso, para que no estéis como sin nada de apoyo. Antes de seguir con preguntas como específicas como de la presentación, igual me gustaría saber si hay más preguntas como de la investigación. O sea, como yo podría hacerte una pregunta como de las investigaciones, como ya, ok, son súper lindos los resultados teóricos, pero ¿y cómo me sirven en la práctica? O sea, como ¿para qué los puedo usar? Dijiste algo, pero podéis como darle una vuelta más. ¿Qué podríamos hacer con esto? Sí, totalmente. Escucha, a mí creo que hay un caso de aplicación que veo más o menos claro en el futuro próximo, y es que en Europa hay una ley, se llama GDPR, que tiene un artículo dentro de esa ley, una ley de protección de datos y que regula un poco el uso de inteligencia artificial, y tiene un artículo del 22 que habla sobre el derecho de la gente a las explicaciones, es decir, el derecho a que si, no sé, pues, tu banco te dijo no te vamos a dar un préstamo, que tú podáis recibir una explicación de parte del banco, digamos, de por qué. Y, ¿Y en qué se traduce un poco un análisis como el nuestro en algo así? Es que al final yo creo que desde el punto de vista de la persona que trabaja en la empresa y que tiene que elegir qué modelo usar para una tarea, por ejemplo, es importante tener en consideración estas cosas porque quizá un modelo, claro, que tiene unos puntos más de performance, por ejemplo, no te va a permitir obtener esa explicación y no te va a permitir explicarle a tus clientes, por ejemplo, las decisiones que se toman. Entonces, y eso, como muestra este ejemplo de la legislación europea, pareciera que es un área que está como, claro, como en creciente regulación y quizás llega un punto claro, en que uno podría tener una ley, por ejemplo, diciendo algo como que, no sé, que en ciertos dominios como son el de la salud, por ejemplo, el de la justicia, no se pueden usar modelos, por ejemplo, qué sé yo, que no sean interpretables. Y en contextos como ese yo creo que es súper importante tener un trasfondo más teórico de cuáles son interpretables y cuáles no, para no caer, digamos, como en la ambigüedad, por ejemplo. Bueno,
Ya, ¿más preguntas? ¿Alguien? Yo tengo una inquietud. Dale, dale, Germán. Hola, buenas, Bernardo. Oye, muy buena la presentación, muchas gracias. Em, Nada, mi inquietud más que nada, como, bueno, sabemos hoy en día que no hay muchas cosas en las que un perceptrón o una simple red MLP pueda solucionar el problema, ¿cierto? O sea, sabemos que típicamente las cosas que se usan son más como tanques, ¿cierto? Compuestos de harta otras cosas. Entonces, ¿hay alguna idea de dónde estarían esos tanques, sea lo que sea que queramos llamarle en este mapa? Y de cómo podríamos intentar como alcanzar, es decir, expandir el estudio a esos otros modelos. Ya, sí, excelente pregunta. De hecho, me gustaría como conceptualmente quizás dividirla en dos, tu pregunta, porque la primera parte es una cuestión que igual está en discusión. La primera parte de tu pregunta dice, claro, estos modelos, no sé, pues como un perceptrón, un árbol de decisión, claro, son muy malos en términos de performance y no es lo que se usa. Pero de hecho hay gente, como de esta área de interpretabilidad, que ha mostrado que, como en contextos de deployment, es decir, como claro, cuando están siendo realmente usados, quizás fuera de una distribución de testeo, por ejemplo, se pueden hacer perceptrones o árboles de decisión que tienen performance súper cercana al estado del arte, a modelos mucho más complicados. ¿Sí? Mm. Entonces, eso por una parte. De hecho, si te interesa, después podemos como comentar un poco porque no me sé como los ejemplos de memoria, lamentablemente, pero sí sé que hay artículos que han estudiado como en particular ver si realmente esa afirmación de que, no sé, pues de que el último modelo mega complejo, estos tanques, como que tú decís, realmente en contextos de deployment es significativamente mejor que lo que tú podías hacer como de los más simples. Ujú. Pero hay una parte de tu pregunta que igual no respondió con eso, que es claro, ¿cómo se podrían ver resultados como este en contexto, como claro, con respecto a esos tanques? Eh, en general, uno de los ingredientes que yo he mencionado, claro, era como esto de elegir las clases de complejidad adecuadas. eh, y eso en general puede ser difícil para estos tanques. ¿Por qué? Porque, claro, estas clases vienen también, yo siento, como de una comunidad teórica que en general estudia modelos como, o estructuras más o menos simples, matemáticamente hablando, versus cosas como, no sé, pues como una, eh, en comparación, digamos, como a una arquitectura súper moderna y súper compleja y de un montón de partes que interactúan. Entonces puede ser que ese paso, el de elegir como un formalismo adecuado, sea difícil para estos tanques, como mencionas tú. Lo que sí te puedo comentar a la pasada es que, de hecho, Jorge tiene un artículo en que hablan del poder computacional de arquitecturas modernas eh, de redes neuronales, como el Transformer, por ejemplo. También hay resultados generales sobre las redes neuronales recurrentes, por ejemplo. Y esos resultados yo creo que sí se pueden alcanzar a meter en este framework todavía. Pero quizás ya cosas como aún más específicas que esas, quizás sea muy difícil. Mm. Muchas gracias. Dale. Igual, por ejemplo, no sé, por las redes convolucionales, ¿qué tan difícil podría ser meterlo en alguna de estas clases? Sí, es una buena pregunta. Eh, pucha, una pregunta como... eh, en el fondo, yo diría así como jugándomela, porque no es un resultado que tengamos, pero, pero que hay que ver realmente qué tanto más poderosas son con respecto a una red neuronal normal, en el sentido de que tengo la impresión de haber visto como artículos de esto, que para convoluciones fijas, digamos, uno las puede simular con una mini red que está ahí en medio, cuyo objetivo es hacer la convolución. Eh, entonces, claro, quizás sería interesante meterse un poco en eso. Podría pasar, la verdad no lo sé, que quizás sea similar a una red neuronal normal, digamos. Sí, de hecho, las redes convolucionales se supone que son más simples. O sea, tenéis menos conexiones y tenéis compartís parámetros. Entonces, no es inmediatamente evidente para mí que tú puedas llegar y como meter. De hecho, es parte de tu investigación muestra que ya para comparar redes con distintas capas era un cacho, po, ¿no? Tuvimos que usar otro tipo de clases de complejidad. Pero igual es interesante porque puede ser que te pase lo mismo con las redes convolucionales, como que te quedan todas en NP.
pero posiblemente hay algún parámetro que tú podáis mover ahí, no sé, por la cantidad de kernel por capa o cuestiones así que no parece evidente, y que podría ser interesante. Ahora, podría ser interesante si es que tú llegas a demostrar que posiblemente son más explicables que otras cosas, pues, si todas van a ser difíciles de explicar, finalmente como que en la práctica no ganaría mucho. Pero igual es una pregunta abierta, yo creo que... Sí, eso. pues, sí, no, definitivamente bien interesante. De hecho, lo que yo he visto, ¿no? En verdad soy no un tema que domine mucho, pero lo que entiendo que dice la gente en general es que en las redes convolucionales, claro, las capas superiores tienden a ser relativamente explicables en el sentido que ya cuando le hacen como análisis de sensibilidad, se supone que están poniendo la atención a features visuales de más alto nivel. Eh, Sería interesante, por ejemplo, ver si eso se puede como formalizar un poco. Claro, a eso me refería, porque posiblemente sean más explicables que las redes como ni silvestre. De dos. Ya, nos quedan poquitos minutos. Si hay alguna otra pregunta adicional, Yo tengo una, una duda, dale. hola. Primero quedó súper claro todo. Si llegaste a la conclusión de que las redes neuronales, por ejemplo, son NP, o sea, son fáciles de verificar, si yo planteo una hipótesis de por qué mi modelo está decidiendo algo, yo debería ser fácil verificar entonces como que eso es correcto. O sea, igual eso plantea una interpretabilidad súper buena igual para las redes neuronales. O sea, uno podría empezar a plantear muchas hipótesis nomás desde la más como asesorándose con un experto en el tema, y que él plantee como buena la hipótesis y ir verificándola de una, algo así. Eso igual sería como asible con esto, algo así. Sí, totalmente. De hecho, súper interesante lo que estáis contando. Efectivamente, sí, pues, sí, esos resultados de NP completitud te dicen que no sé, pues, que si un experto te dice, mira, qué sé yo, las features que hicieron la diferencia de que esta persona rechazaran fueron estas tres, o por ejemplo, si el banco te lo dice, va a ser fácil verificar computacionalmente si eso es cierto o no. De hecho, lo que hacía, te lo cuento, sí, es muy simple en realidad. Imagínate el caso del banco, claro, y tenía este problema del minimum change required. ¿Cuánto le tienes que cambiar para que le acepten el préstamo, por ejemplo? Bueno, si el banco te responde, mira, el problema fue realmente, no sé, pues, qué sé yo, tu falta de trabajo estable, y uno quizás no le crea al banco, la forma de verificarlo sería decirle, bueno, pásenme su red neuronal y le voy a pasar mi mismo vector, pero le voy a cambiar ese parámetro. Y ver qué me da. Y si te da diferente, el banco tenía razón, eso fue lo que hizo la diferencia, y si no te da diferente, bueno, pues te estás mintiendo. Así que claro, efectivamente tiene esa aplicación que es muy interesante, y de hecho, para contarle algo, ahora estamos como en un trabajo, como una secuela de este trabajo, en que estamos estudiando un lenguaje de consulta, en que uno puede escribir consultas, digamos, de interpretabilidad, y claro, y el computador te las responde, digamos, y eso conecta súper bien con lo que tú estás diciendo, pues con esta idea de como tirarle hipótesis que sean fáciles, y con eso le estás simplificando un montón la pega. Y al menos que te las descarte o te las acepte. Así que sí, como tu intuición así está perfecto. Buena, muchas gracias. Lo otro interesante de eso, que yo creo que es algo que no le hemos sacado provecho, pero que hemos intentado con Bernardo, es el hecho de que típicamente lo que tú vayas a tener es como una API con estos modelos, ¿no? Google o alguna otra empresa grande te va a dar el modelo, y tú vayas a poder hacer tus consultas y el modelo te va a decir algo. Y cuando tú tenés duda y querés interpretarlo, finalmente queda como en el lado de esta empresa grande resolver el problema NP. ¿Sí? El NP completo lo debería resolver esa empresa grande que supone que tiene mucho más poder computacional que tú. Entonces esa persona te dice, tú tenés dudas, típicamente esto lo podía usar como, por ejemplo, para chequear sesgo algorítmico, que esa es la otra parte. Entonces tú puedes decir, yo tengo dudas, entonces la empresa te podría decir, no, mira, aquí está la respuesta, y tú verificás esa respuesta, y verificarlo debería ser rápido. Entonces, también como esta asimetría nos ayuda un poco en el sentido de lo que estaba preguntando Juan Manuel, que si una empresa grande que tiene mucho poder computacional puede funcionar para resolver estos problemas que una persona cualquiera en su computador no va a poder resolver. Sí, totalmente. De hecho, un ejemplo como que yo al menos encuentro interesante es que creo que Facebook y quizás, no sé, Twitter también, pero incorporan ahora esta funcionalidad de que cuando te aparece una ad, tú podías, entre comillas, pedir que te lo expliquen. Pedir que te expliquen por qué la plataforma te está sugiriendo eso. Y en general, por mientras, el tipo de explicaciones que te dan son muy pobres. De hecho, en general funcionan con intereses relacionados. No sé, pues si te salió una ad de poleras, te va a salir, no sé, pues intereses relacionados, y quizás en algún momento marcaste ropa, por ejemplo, ya, y por eso te lo está tirando. Pero uno no tiene la posibilidad de jugar con eso, de decirle, por ejemplo, ya, ¿qué pasa si yo, no sé, pues, no hubiera marcado este interés, por ejemplo?
o si yo le hubiera agregado estos otros dos intereses, por ejemplo. O si yo cambiara en Facebook, no sé, pues mi género a tal otro, ¿cambiaría el art que me están sugiriendo? Entonces, claro, pues eso también abre toda una puerta como de en el fondo que yo creo que hay un hambre ya de los usuarios de poder, claro, pues experimentar realmente con estas cosas y poder ocupar este tipo de herramientas para entender un poco más las decisiones a las que están sujetos. Otra pregunta, pues yo tengo un comentario más que, ahora con lo que preguntaba Juan Manuel también me acordé de un comentario que nos hicieron en la conferencia, que un investigador nos dijo como ¿qué pasa si yo tuviera distintas características con distinto peso? En el sentido de que, claro, si dicen como, ¿sabes que no te di el préstamo porque no tenía un auto? Tú te podrías decir, chuta, ya voy a trabajar para comprarme un auto para ganar, para cambiar el veredicto. Estoy diciendo tontera. Pero si, por ejemplo, la característica fuera como, no te di el préstamo porque eres hombre, o porque eres mujer, es como mucho más el trabajo que tendríais que hacer, o uno podría decir que hay algunas características que son intrínsecas a ti que no podríais cambiar, o sea, tendrían como peso infinito, digamos, que tienen que ver con el sesgo. ¿Qué pasa con tus resultados si es que tuvierais, por ejemplo, características con peso? O sea, ¿cambia radicalmente? ¿Se vuelve todo difícil? ¿Qué pasa? Hay algo interesante que cambia. Sí, una cosa interesante que cambia es que esta idea de que los árboles de decisión son interpretables, o sea, y es fácil de resolver sobre ello este tipo de preguntas, se mantiene si uno a cada feature le pone un peso. Es decir, como un peso de importancia o de cuánto costaría cambiar el valor de esa feature. Los resultados de complejidad de los árboles de decisión se mantienen. Sigue siendo fácil porque se sigue pudiendo usar la programación dinámica. ¿Sí? Pero, si se acuerdan, lo que dije era como que la razón como esencial por la cual las cosas eran fáciles sobre perceptrones era porque, claro, el perceptrón te da los pesos, te da la importancia, pero si una de esas importancias le suma un costo, significa ahora que cada feature tiene dos parámetros, una importancia y un costo, y ahí se vuelve todo difícil. Entonces, en perceptrones se vuelven difíciles de interpretar en el caso en que uno le agrega esta idea de cuánto cuesta cambiar las distintas features. ¿Pero eso lo podéis demostrar? Como... Sí. Ya, bacán. Sí, sería Sí. interesante también ponerlo, porque no lo recuerdo haber visto ni en tu tesis ni en el paper. Ya, sí, no está en ninguno de los dos. Ya, pues puede ser interesante como para agregarlo. Ya, súper. Si no hay más preguntas, entonces voy a esperar 3 segundos. No, bacán. Oye, sí, una consulta aquí. Ah, sí, vamos, José Miguel tiene una pregunta. Hola, oye, gracias por la presentación, pero me asalta una duda, no sé si lo dijiste. ¿Cuán generalizable es el modelo? No sé, yo me imagino que tú dais ejemplos del banco o de salud, o sea, tú el día de mañana cuando tengáis como el modelo listo, lo podéis meter en cualquier parte, tenéis que hacer cambios de parámetros y hiperparámetros. ¿Cómo se podría generalizar esto? Ya, de partida, bueno, hay un montón de como restricciones o de hipótesis que nosotros estamos haciendo que en el fondo hacen que nuestros algoritmos como que generan explicaciones solo se pueden usar en algunos contextos. La más fuerte en general es que, claro, estamos considerando clasificación binaria y en muchos casos features binarias. Es decir, que las features también son 0-1. Eso quiere decir, por ejemplo, que no sé, pues si tuviera un modelo del banco que quiere usar tu edad, como, no sé, pues un entero digamos, entre 1 y 100, por ejemplo, habría que pasarlo primero por un proceso de binarización, digamos, no sé, pues de, qué sé yo, crear 3 features adicionales, una que sea mayor de 50, otra que sea mayor de 25, por ejemplo, y otra mayor de 18. Entonces, claro, como Claro, que... pero tú me estás diciendo como que funcionaría para cualquier modelo de clasificación binaria, pero ¿el contexto importa? Ya, ahora sí, te he hecho la pregunta. Yo diría que en parte igual sí, aunque no sé si la respuesta es demasiado clara, pero te puedo decir lo siguiente al menos, que es que el tipo de explicaciones que nosotros consideramos se basan en entender, digamos, como cosas a nivel de features. Por ejemplo, qué features habrían hecho la diferencia o cuáles features fueron la causa de una decisión, etc. Entonces, en el caso de algo como el banco, o un modelo así como en que las features son muy claras, son por ejemplo, no sé, pues como la edad o si tenéis casa o alguna cosa así, esa explicación para un humano es bacán, pues, ¿cachai? Porque te dice, mira, lo más importante fue que, no sé, pues que tenéis
trabajo estable y casa, entonces te dimos el préstamo, y ahí la explicación queda muy clara. Pero hay contextos, sobre todo en el caso de Deep Learning, en que las features en que el fondo uno le pasa como datos crudos a modelos, en los cuales las features no tienen como una interpretación tan clara. Entonces quizás si yo te digo, no sé, pues como, oye, los píxeles 234, 7214 y 18012 fueron muy importantes, quizás no sea tan claro, por ejemplo, que eso realmente te ayude a entender qué está pasando. Pero los resultados son generales, o sea, Sí, todo se aplica a cualquier tipo de modelo en cualquier contexto, solo que la utilidad va a depender si es que, la utilidad para un humano, digamos, va a depender si es que puede interpretar las características de entrada. Ahora, siguiendo con, no sé si José Miguel quería seguir con la pregunta, pero en ese sentido, tú igual podrías ir como separar, ¿no? Tú podrías decir como ya tengo la clase, porque el problema es NP completo sobre la clase de todos los MLP, por ejemplo. Pero si yo te restringo esa clase, como a cierto tipo de instancias de MLP, podría cambiar tu complejidad también. O sea, incluso si podría hacer como un estudio de complejidad de caso promedio en vez del peor caso, ¿no? Ahora, todo eso lo hace más difícil, pero igual tú podrías ir como adaptarte a distintos contextos también. sí, te cacho. Ahí en esa pregunta yo creo que hay dos como resultados que se cruzan. Uno es que el caso promedio en nuestro, eso no lo comentamos, no lo comento en mi tesis ni tampoco lo comentamos en el paper, pero sí tenemos resultados que vienen como de yapa, por así decirlo, del mundo de la complejidad, porque en el fondo todos nuestros resultados de dificultad para redes neuronales, por ejemplo, también aplican en el caso promedio. Y eso viene de que los problemas que usamos como para comparar la dificultad de interpretar redes neuronales ya eran difíciles en el caso promedio, y entonces, claro, los nuestros son más difíciles que eso, y por lo tanto también difíciles en el caso promedio. Pero lo otro que es interesante, claro, como este caso, esto de la restricción que tú decís, sí encuentro que es súper interesante, porque claro, la dificultad de interpretar redes neuronales que vimos está basada en el hecho de que uno puede agarrar funciones arbitrarias y transformarlas en redes neuronales. Pero eso no necesariamente se puede hacer si tú me restringís la forma. Por ejemplo, si tú me decís, no sé, pues, ¿qué tan difícil es una red de 4 capas que tiene exactamente estas conexiones, por ejemplo? O más extremo, yo te doy el dataset y digo, yo te voy a pasar cualquier red que yo sé que fue entrenada con descenso de gradiente sobre este dataset. Ahí, Ya, ahí sí. sí que se vuelve muy interesante el problema, pero no sabría ni cómo agarrarlo así como teóricamente. ¿Qué así en ese caso? Pero eso, ahí te estoy dando una clase súper bien definida, ¿no? O sea, como son todas Sí, las pues posibles sí. redes que podía encontrar con backpropagation y descenso de gradiente sobre este dataset. Sí, te entiendo. Claro, pues. Y ahí el problema quizás es que es difícil como conceptualmente imaginarse cómo se ve esa clase de redes, yo siento. Oh, pero ahí es donde tenéis la teoría que algo deberíais ser capaz de decir, pero no sé, no se ve como un low hanging fruit, no se ve como algo que vaya a sacar como en una semana. No, como, Pero claro. el mensaje es como que hay mucho abierto aquí, o sea, el trabajo de Bernardo es como el primer paso para tratar de formalizar un poco qué significa interpretar un modelo. No hay otra formalización que yo sepa más que general son cosas intuitivas. Ya. Con eso damos por terminado la charla. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias a los asistentes y nos vemos en un siguiente encuentro de nuestros seminarios de Relera. Chao. Gracias a todos. Chao.